Hay 48 participantes. Se siguen sumando. 50. 50. Todo indicaría que van a venir bastantes, van a participar bastantes compañeros, integrantes, porque está abierto a la asociación y más allá de ella, de la institución. Está abierto más allá de la institución. Sí, Exactamente, hicimos Ricardo. plenario abierto, no solo para miembros. Se difundió por las redes, Ricardo. Ajá. Mirta, vos me decís cuándo arrancamos, ¿no? Cuando vos pidas, me parece que ya está, que ya podemos arrancar. Bueno. Hola. Bueno, buenos días. Buenos todos días a todos. Quería decirles que yo participé en la institución hace muchos años con el doctor Berenstein y la doctora, la doctora de Puget, Janine Puget. Puget, sí, muchos años. Y quiero escuchar el tema de pareja. Muchas gracias. Son todos bienvenidos, todas. Muchas gracias a todos. Bueno. Les pedimos sí que mantengan los micrófonos apagados mientras se expone Ricardo, ¿sí? Bueno, buenos días a todos, todas. Hoy tenemos el honor, el placer y la alegría de contar con la presencia y la participación del doctor Ricardo Rodulfo. Lo voy a presentar. La música y las letras fueron y son sus primeras pasiones. Se doctoró en psicología con una tesis dedicada a repensar y proponer nuevos caminos en lo relativo al estatuto del jugar en la vida humana. Esta tesis se publicó como su primer libro con el título de El niño y el significante 1989. Desde 1984 hasta 2007 fue profesor titular regular de las cátedras de Psicología de Niños y Adolescentes y Psicopatología Infanto-Juvenil en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2009 dirige la carrera de especialización en prevención y diagnóstico en infancia y niñez en la misma Facultad de Psicología de la UBA. Paralelamente a su carrera universitaria en la UBA y como profesor invitado en otras universidades nacionales y extranjeras, fue publicando una larga serie de libros dedicados en particular a una desconstrucción de las categorías y presupuestos del psicoanálisis clásico con vistas a renovar sus postulados y principios teóricos, apelando a ello para una reelaboración y puesta al día de las bases filosóficas del psicoanálisis, inspirada particularmente en la obra de Derrida. Entre ellos destaquemos Andamios, 2013, y Dominios, Ensayos sobre el amor en tiempos digitales, Dominios sin dueño, 2016, dedicado este último al amor en tiempos digitales, y su relación compleja con las problemáticas del dominio. Su último libro, En el juego de los niños, de reciente aparición, 2019, fue publicado en Editorial Paidós, Buenos Aires. Premios obtenidos: Gran Maestro UBA, 2011, CONEX en Psicoanálisis, 2016, Premio a la Trayectoria UBA, 2017. Para finalizar, es destacable su recurrir a modelos extraídos del campo musical, utilizándolos para pensar procesos de subjetivación, particularmente los más tempranos. Dicha referencia a lo musical
lo ayudó a mantener a raya el logocentrismo propio de más de un discurso psicoanalítico, logocentrismo cuya procedencia metafísica viene denunciando y analizando en sus escritos. En particular, su concepción de los afectos echa mano sistemáticamente a conceptos de la teoría de la música. Bueno, Ricardo, te escuchamos muy atentamente. Gracias. Gracias y buenos días a todos, a todas. Pensé en este encuentro como una conversación más bien informal, antes que en una exposición académica, digamos. Por eso invito a los que quieran durante algo que yo diga, intervenir, preguntar, comentar, añadir algo, no teman interrumpir y lo puedan hacer, que es más un estilo más de diálogo y de conversación, digamos, ¿no? Bueno, Perdón, Ricardo, sí, quiero decir que en ese sentido, para hacerlo más ordenado, lo que les pido es que por chat pidan la palabra cuando quieran hablar, está así bien, los habilitamos, ¿sí? está bien, Para que eso no haya superposiciones. está bien, perfecto, eso ya es de la organización de ustedes. Por eso les aviso Sí, sí, a los sí, presentes. Gracias. perfecto. Bueno, estoy aquí invitado a propósito de uno de mis libros, de uno de mis últimos libros, de Dominio sin dueño, un libro dedicado al amor, y quizá sea oportuno recordar que algo que me condujo a este libro, a escribir este libro, además de diversas, digamos, preocupaciones y aventuras clínicas, fue una marcada insatisfacción, diría yo, con los, con los pensamientos más habituales del psicoanálisis tradicional relativos al amor. No, me pareció que, me venía pareciendo que el psicoanálisis no se había puesto como a la altura de esa problemática, sobre todo cuando abandonaba el terreno donde siempre se ha sentido más cómodo, que es el de la familia, la madre, el padre, los hijos, y se embarcaba digamos, en situaciones y en consideraciones relativas a gente que no formaba una familia, digamos. Por ejemplo, el amor en la pareja adulta, por ejemplo, dure lo que dure, o el amor en la adolescencia, todo ese tipo de cosas. Así que ahí estaba con una cierta disconformidad latente, digamos, ¿no? Muy en particular, disconforme con un concepto de por sí muy elemental, muy, muy poco sutil, pero muy usado por el psicoanálisis en determinados momentos. Ahora hay una tendencia a que ese concepto se vaya inactivando, que es el concepto de sustituto, ¿no? La idea de que cuando amamos a alguien
es siempre ese alguien un sustituto de otro amor. Y un sustituto que en general conduce de figura en figura a las figuras más de la familia, digamos, la figura de la madre, etcétera, ¿no? Entonces, como si en última instancia todo amor remitiera al amor ligado a los que el psicoanálisis caracterizó como edípico, etcétera, etcétera, en torno a la madre, en torno al padre, y donde la referencia a un sustituto es fundamental, como amamos, el que amamos siempre es sustituto de una figura más primaria, digamos, ¿no? Esto se repite más allá de lo familiar cuando Freud se mete con el duelo y considera la situación de duelo cuando, por ejemplo, ha muerto alguien y surge la cuestión de un trabajo de duelo que lleva a reemplazarlo. Y ahí aparece de nuevo la idea de, bueno, si perdemos a alguien, hay que sustituirlo. Digamos, y el proceso de duelo ayuda a sustituirlo, ¿no? Alush dice que esto es una teoría realmente sórdida sobre el amor, ese amor donde el que elegimos viene a sustituir a otro que perdimos, y estoy de acuerdo con eso, digamos, ¿no? Así que ese concepto de sustituto siempre me pareció muy pobre, digamos, ¿no? Por las fáciles generalizaciones a que conduce. Toda figura de autoridad, sustituto del padre, toda figura femenina que fascine o que enamore o que seduzca, sustituto materno, bueno. Esa es una vía que me parece que no conduce a ninguna parte porque impide gravemente, muy gravemente, algo esencial: pensar la singularidad de un fenómeno, pensar la singularidad de alguien. Cuando me enamoro de alguien, me enamoro de una singularidad que incluso construyo como ficcional, ¿no? Bernard Shaw, el humorista irlandés, decía que enamorarse era exagerar la diferencia entre una mujer y otra, ¿no? Es una definición muy inteligente, además de graciosa, porque, bueno, justamente la exageración de esa diferencia hace a lo singular, a lo irreemplazable de la persona de la cual me enamoro. Ese carácter de irreemplazable, de persona única, para mí en lo que dure ese amor, justamente esto promueve la cuestión de un encuentro singular, de un encuentro donde nadie es sustituto de nadie, digamos, ¿no? La idea de algo nuevo, el amor como algo inaugural y no el amor siempre como heredado de otros amores. Así que todo esto, en particular, esta fue una cuestión fue decisiva para mí. La incompatibilidad entre una teoría del amor como siempre sustituto de otro amor, más temprano, más infantil, más arcaico, más incestuoso, más edípico, etcétera, ¿no? Y esa dimensión de singularidad de una experiencia que hace de cada experiencia y de cada encuentro algo irreductible. Un amor no es reductible a otro. Alguien puede tener varios amores en la vida, de todo tipo,
así como puede tener también amores en otro sentido, en el sentido de la amistad, que es otra forma de amor. Pero esos amores, esas amistades, no son sustituibles entre sí. Cada uno tiene una dimensión justamente singular, o sea, singular implica irreemplazable, ¿no? Lo que Heidegger ilustra muy bien cuando dice lo mismo no es igual, ¿no? Yo me enamoro lo mismo de alguien como me enamoré lo mismo pero ese mismo no es igual. En ese no igual está la cuestión singular y la cuestión de lo irreemplazable, irreductible, lo irreductible de cada uno, digamos, ¿no? Cuando hay amor realmente, a diferencia de lo que puede ser una atracción sexual impersonal, donde todo puede ser en serie, porque no hay amor, sino una atracción sexual que puede ser totalmente impersonal, donde hay amor, hay algo irreductible, digamos. Así que esa era una de las cosas que yo venía pensando y por las cuales quería escribir de una manera distinta sobre el amor y de una manera muy diferente de las categorías del psicoanálisis tradicional, ¿no? En particular de todo el familiarismo del psicoanálisis tradicional. Ese fue uno de, digamos, de mis puntos de partida. Junto con eso, mi libro parte de una hipótesis, en el fondo, bastante sencilla, pero a la vez difícil en cuanto a cómo manejarla, resolverla, examinar sus consecuencias, ¿no? La hipótesis de un conflicto que puede estar desde temprano instalado o instalarse muy temprano, un conflicto que a veces parece casi un conflicto estructural, en el sentido de inevitable, entre el amor y el dominio, ¿no? Entre el tipo de deseo que lleva al amor y el deseo de dominio, que es otra cosa, ¿no? Digamos, en principio hay una forma sencilla de plantear esto, recurriendo un poco a ejemplos empíricos, ¿no? Todas esas situaciones donde el amor aparece tempranamente marcado o interferido, o reprimido incluso, o configurado por deseos y dimensiones de poder. La cuestión de quién, el amor convertido en un juego de a ver quién domina a quién, ¿no? A menos que se trate de dominios alternativos y complementarios, donde uno domina a otro en un aspecto y el otro domina al uno en otro aspecto. Pero algo que aparece tempranamente interfiriendo, ¿no? Como te amo, quiero gobernarte, ¿no? Como te amo, quiero que seas como yo quiero, ¿no? Algo complejo porque viene a interrogar y a hackear al amor en lo que tiene de más propio. Parto de situaciones así muy sencillas. Por ejemplo, bueno, una cosa bien propia del amor es que yo
ame a alguien por por las características que encuentro en él, por los rasgos que le atribuyo o que encuentro, y que son como, los encuentro como propios de esa persona, y para mí únicos en esa persona, ¿no? Entonces esto hace que el amor aparece como una experiencia bien acentuada de diferencia, de gustar, encontrar, gozar y gustar de la diferencia. Esa mujer que amo me parece diferente de todas y por supuesto también diferente de mí. No, no es una mujer que enseguida digo esa mujer no es un clon, un calco de muchas otras. No, esa mujer es diferente de todas las demás. Me parece diferente de todas las demás. La siento diferente de todas las demás. En ese punto el amor aparece como una experiencia radical de la diferencia, ¿no? Por eso mismo, cuando alguien se enamora, no quiere que ese amor se lo reemplacen con otra persona, no lo acepta, porque ama, está enamorado de quien está enamorado, ¿no? Y sin embargo, en el corazón de esa experiencia de la diferencia, aparece un virus, digamos así, un elemento muy distinto que es, y a veces eso aparece muy rápidamente, el querer dominar esa diferencia y que la persona se convierta en algo, en lo que yo quiero que sea, digamos, ¿no? A veces eso aparece casi, de manera casi cómica o tragicómica. Una mujer se enamora de un hombre porque es un intelectual, y se enamora de sus características intelectuales, pero a poco de estar con él en pareja, empieza a tratar de que sea menos intelectual, de que se convierta en otra cosa, y empieza a criticar lo intelectual de ese hombre o estar insatisfecha con eso y a pretender que él sea otro, ¿no? Muchas veces se da esto, me enamoro de alguien y luego quiero que sea otro que el que es. Es una contradicción muy aguda que se da en el corazón de la experiencia amorosa, ¿no? Y donde encuentro entonces ese choque extraño entre amor y dominio, que además me llevó a pensar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, me llevó a pensar, ¿el dominio es algo ajeno al amor? El puro amor. A veces uno piensa que el puro amor, el amor más puro, sería algo independiente y desprendido de todo deseo de dominio. El puro amor se manifestaría como decían una de las últimas canciones de los Beatles, en el déjalo ser como es. El puro amor sería dejar ser al otro como es y gozar de cómo es el otro. Entonces parecería algo muy distinto, algo que no tendría nada que ver con el dominio. Y sin embargo, la manera en que el dominio aparece tan rápido y tan fácil instalándose en el seno del amor, y a veces echándolo a perder con el tiempo radicalmente, hace pensar que no es tan así, es más complejo el punto. Es como si el amor no fuera ajeno al dominio como creeríamos o como nos gustaría, como que es muy difícil amar sin desear dominar, que el deseo de dominio se puede devorar al amor, eso está claro. A veces hay amores que se han convertido totalmente en deseo de dominio, ¿no? Por la vía que sea. Alguien quiere dominar al otro por la vía de que tiene más dinero, más poder económico, bueno, no importa por qué medios o por qué caminos. Pero este asunto es más misterioso en ese punto, porque
aunque yo me gustaría que el amor no tuviera nada que ver con el dominio, con demasiada frecuencia el dominio aparece tan inmediatamente, apenas se está instituyendo el amor, ya aparecen situaciones de dominio, que aparecen de maneras muy conocidas de pronto, ¿no? Los celos, por ejemplo, los celos del pasado, los celos de las experiencias pasadas que tuvo la persona que amo, el no tolerar que esa persona tuvo otros amores, otras experiencias, y ese no tolerar a veces se vuelve muy serio y muy violento, no una mera idea. El querer configurar la vida cotidiana y gobernar la cotidianeidad de la persona a la que amo, con diversas racionalizaciones y supuestos funcionamientos lógicos, ¿no? En todo caso, aparece con tanta frecuencia que, bueno, el psicoanalista está muy acostumbrado, por ejemplo, el psicoanalista que trabaja con parejas, por ejemplo, está muy acostumbrado a tratar de ventilar situaciones de una pareja que está en crisis, entre otras cosas, por las relaciones de dominio entre ellos no resueltas, por las relaciones de poder no resueltas, y donde el amor, si sigue vivo, está hackeado por esas cuestiones de dominio no resueltas. El psicoanalista está muy habituado a encontrarse con eso, ha tratado de diferenciar una cosa de la otra y a tratar de que la gente, digamos, de alguna manera acepte que amar a alguien no debería llevar a querer dominarlo o a querer ser dominado por aquel a quien amo, que es una posibilidad inversa, pero en el fondo la misma, ¿no? Lo mismo, por otra parte, sucede en las relaciones con los hijos y con otras relaciones, ¿no? Hay amigos, sobre todo amigas, que no toleran que su mejor amiga tenga otra amiga y pueden llevar a la ruptura si su mejor amiga tiene otra amiga, porque quieren ser la única amiga de ella, no la mejor, que eso sería otra cosa. Querer ser la mejor amiga es una cosa, querer ser la única es otra, ¿no? Querer ser, en ese mismo sentido, querer ser el más amado por aquel o aquella a quien amo, bueno, es un deseo, diría, legítimo, posible o imposible. El problema es cuando quiero ser el único amado por esa persona, no acepto otros amores en esa persona. Entonces se arma ahí un lío, digamos. El amor y el dominio, no puedo oponer el amor al dominio, como me gustaría en ciertos discursos fácilmente ideológicos. Ay, sí, amar es querer la independencia del otro, estar dispuesto a aceptar la independencia del otro. Versiones muy edulcoradas y poco realistas y que no tienen tanta existencia. No, pero no puedo decir de un lado o amor o dominio, porque con frecuencia los encuentro mezclados de una manera indiscernible, aunque yo no creo, por otro lado, que sean lo mismo, y creo que puede haber situaciones y que a veces encuentro situaciones donde el amor está todo lo libre de deseo de dominio que puede estar en el amor entre dos seres humanos. O sea, no será 100%, pero es un porcentaje muy alto. Hay situaciones donde hay relaciones que no están tan amenazadas por las cuestiones de poder y de dominio como otras, que están inmediatamente amenazadas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en esos noviazgos tempranos que aparecen en la adolescencia, donde se llega enseguida a un pacto muy empobrecedor. Vos renunciás, por ejemplo, a lo que más te gusta. Si lo que más te gusta es la guitarra, no toques más la guitarra y entonces yo renuncio correlativamente a mis amigas. Entonces nos encerramos.
no tenemos nada más ni nada mejor que nosotros mismos en esa relación. Una especie de pacto, un pacto más bien inconsciente, aunque no del todo inconsciente, pero un pacto bien implacable en cuanto al empobrecimiento. Vos renunciás a salir con tus amigos y yo no salgas más con tus amigos los fines de semana y yo renuncio correlativamente a otra cosa similar o de otro tipo, la que sea. Vos renunciás a trabajar en lo que te gusta, ¿no? Para casarte conmigo renunciá a eso y entonces yo renuncio a tal otra cosa, ¿no? Situaciones donde enseguida aparece el dominio estructurando, configurándolas, el amor y también condicionando su potencia y su riqueza, ¿no? Atacando la diferencia, digamos así, ¿no? En ese sentido es cierto que cuanto más libre es una persona, la libertad habría que medirla en el sentido de cuanto más libre de deseo de dominio es una persona, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, un psicoanalista que no desee ser el dueño de una escuela donde él le dice a todos lo que tienen que pensar, como en muchas escuelas psicoanalíticas ha ocurrido y ocurrió. Imaginemos a alguien que quiere en cambio pensar el psicoanálisis por su cuenta y no imponerle un psicoanálisis X a los demás. Esa persona es más libre, ¿no? Así como le deja su accionar, deja más libres a los demás, pero es más libre él. Entonces, cuanto más libre de deseo de dominio es una persona, más posibilidades tiene en relación a un amor que no se encerrase enseguida en relaciones de dominio, ¿no? Pero, o sea, todo lo que es posesión, posesividad, y que muy frecuentemente es confundido con el amor, porque se toma como índice de amor. Como lo amo, soy posesiva con él. Ahí se están mezclando cosas. La posesividad no es tanto un signo de cuánto lo amo, sino de cuánto amo el dominio, ¿no? En última instancia, el amor al dominio termina por volverse contra el amor y contra la posibilidad de amar, ¿no? Cuanto más sinónimo de dominar es amar, digamos, ¿no? Bueno, tanto más el amor queda limitado, comprometido o sufre golpes que terminan por matarlo, por apagarlo o por empobrecerlo de una manera notable, ¿no? Lo mismo cabe pensar de muchas cosas, muchos problemas, hay muchos problemas insolubles que actualmente siguen siendo insolubles, que tienen que ver con esto. Por ejemplo, todo lo que se llama fidelidad. Un psicoanalista tiene la obligación de preguntarse, más allá de su ideología, de lo que él piense para su vida, ¿es fidelidad o eso que se llama fidelidad, no se sabe bien a qué, fidelidad a un ideal monogámico, por ejemplo? Y eso que se llama fidelidad es el nombre de un deseo de dominio que quiere dominar, digamos, los genitales del otro o los deseos sexuales que circulen en la otra persona, digamos. Entonces, ¿cuál es el verdadero nombre de esa fidelidad? ¿Es por fidelidad o incluso lo que me lleva a ser fiel? ¿Es lo que es un valor de fidelidad o es aceptar unas reglas que me dicen que me deje dominar por los deseos del otro de exclusividad, digamos? Esa exclusividad que se reclama. ¿Es otra cosa que dominio realmente? Se puede decir que es muy difícil acá la cuestión. Es una pregunta que actualmente se juegan muchas experiencias que tienen distintos nombres, que se ponen de moda, muchas veces muy
etiquetas medio inconsistentes, poliamor, amores abiertos, esto, lo otro. Bla, bla, bla. Lo cierto es que nadie tiene una respuesta, o a veces alguien tiene una respuesta para su propia vida en relación a qué condiciones él acepta o ella acepta para estar en pareja, y llega a aclarar eso, pero no, eso no tiene un valor de generalización. Lo que para esa persona es un equilibrio aceptable en cuanto a sus condiciones para estar en pareja, puede no servirle a mucha gente. Así que no hay nadie que tenga una respuesta así que abarcativa, donde justifique cosas como fidelidad o infidelidad, porque tampoco la solución es decir, bueno, no existe la fidelidad, entonces seamos todos infieles supuestamente, o neguemos la existencia de esas categorías directamente y hablemos con otro vocabulario, pero eso no va a solucionar la cuestión, ¿no? ¿Podemos dar lugar a una Y además intervención, y Ricardo? además la cuestión de fondo esa que es esta de lo que exijo como fidelidad, ¿es otra cosa realmente que deseo de dominio o es un nombre más dulcificado y bonito para ponerle al deseo de dominar al otro, tener la exclusividad en relación a él? Bueno, son preguntas que están bien abiertas, digamos, y cada uno tiene que buscar ahí su propia solución, ¿no? ¿Podemos dar lugar a 2 intervenciones en estos momentos, Ricardo? Sí, porque más o menos he expuesto lo que yo quería exponer. Básicamente es esta la dirección de mi libro va en esa dirección, elucidar todo lo posible las relaciones entre deseo y amor, entre amor y deseo de dominio, entre amar y dominar, digamos. Así que bienvenidas las intervenciones que quieren hacer, las escucho, las escuchamos. Bueno, Esther Trizun y después Carolina Longas. Bueno, Rodolfo, te agradezco. Y bueno, acá disfrutando de este Ateneo, que me encanta lo que decís, pero con respecto a un tema, quería ver cómo lo pensás con respecto a la idea de vínculo de Berenstein, donde él dice que el otro sería un otro con imposiciones siempre. O sea, ¿cuál sería la idea de libertad? Si sería menos libre desde el punto de vista de esta escuela, ¿no? De la escuela vincular, el tema de la pareja, ya que ahondás en la pareja y en el amor de pareja. ¿Cómo lo pensarías desde ahí? ¿Sería menos libre la persona que impone? O sea, no existiría la imposición, la imposición sería como un freno a la libertad y a la independencia. ¿Cómo lo pensás? Bueno, es una palabra muy fuerte, una palabra que tiene una cierta fuerza significante, imposición, digamos. No digo que no exista, creo que Bernstein quiere darle un sentido más estructural que empírico, pero va al mismo punto, digamos. ¿Qué implica esa imposición en relación a condiciones de dominio? ¿Y es posible un vínculo libre de esas imposiciones? ¿O es una utopía irrealizable, digamos? Y creo que la cuestión sigue, la cuestión ahí no queda resuelta, queda abierto ese tema. Yo sería más amigo de un término como condiciones. A ver, diría, ¿qué condiciones pongo para que alguien pueda estar conmigo?
haría una diferencia entre condiciones e imposiciones, porque yo también puedo poner imposiciones para que alguien esté conmigo, ¿no? Puedo decirle a alguien, te impongo, no, yo no voy a tener, no quiero tener hijos y no voy a negociar con vos la posibilidad de tenerlos. Si querés estar conmigo, te impongo que no tengamos hijos. Que es distinto de darlo como una condición, de decir, yo no tengo deseo de tener hijos, no puedo imponértelo a vos, tenés que ver, porque no estoy seguro que en nuestra relación pudiera dar lugar a que yo naciera en mí el deseo de tener hijos. Pero es diferente la condición de la imposición. Pero el término imposición tiene el mérito de revelar enseguida la médula de relaciones de poder que no pueden estar ausentes en los vínculos, aunque hay cambios históricos, ¿no? Hoy hablamos de pareja, no es lo mismo pareja que matrimonio, aunque sí se siga hablando de matrimonios y sigan existiendo matrimonios, hay una tendencia a que los matrimonios se vayan más bien convirtiendo en parejas, o sea, donde haya otras regulaciones del poder, con otras también modalidades en relación a lo que llamamos género, ¿no? Distintas del matrimonio clásico como lo conocimos hasta no hace tanto. Me parece que es un avance. Hablar de pareja es algo más que un cambio de vocabulario, no es lo mismo decir estoy en pareja que estoy casado. Implica otra relación, da pie a pensar en otras relaciones de poder entre esas dos personas que las que definen un matrimonio en el sentido más tradicional del término. Aunque por otra parte puede haber parejas que se llamen parejas y que sigan procediendo de maneras muy, diríamos, reaccionarias o patriarcales, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, todo lo que es patriarcal en el amor, etcétera, etcétera, desde mi enfoque yo lo supedito al tema principal del dominio, digamos, y a que el dominio en el fondo no tiene género. Cuando pensamos en el dominio no estamos tan seguros en relación a las cuestiones de género, porque hay maneras y maneras de dominar, maneras subrepticias de dominar, maneras en que alguien dominado domina sin parecer que domina. Es una situación, es una cuestión muy compleja. Así que eso diría. Pero había otra persona que deseaba comentar algo. Sí, Carolina, por favor. Sí, y después sí. Mercedes. Buenos días, un gusto Buen día. escucharlo y gracias a la PPG por invitarlo, ambas cosas. Dos cuestiones que quería preguntarle o que amplíe aportes que ya hemos leído y lo hemos escuchado también en otras oportunidades. Cuando usted remite a la capacidad de estar, que lo sigue a Winnicott, que es un autor que usted ha profundizado, ha hecho un libro inclusive, me interesaba si podía dar algunos elementos sobre esta capacidad de estar con el otro, articulada también a los efectos de encuentro, que lo he escuchado recientemente en esto de la presencia, que usted toma a Derrida, como poniendo en relación la capacidad de estar, la presencia y los efectos de encuentro. Esa sería una arista. Y por otro lado, amor y amistad. Usted le ha dado como mucha importancia a la función del amigo en la constitución de la subjetividad y de los vínculos. ¿Qué aporta, digamos, qué nos puede aportar ahora de esta función del amigo y de la amistad? Tal vez en esta capacidad de estar y en esta capacidad de amar, ¿no? Eso.
Ajá. Bueno. Para ir a la capacidad de estar, la diferenciaría de cierta situación social muy, muy tipo falso self, ya que hablamos de Winnicott, que es la charla social, esas situaciones donde uno va a una reunión y quien más, quien menos, hay que hablar de diversas cosas, hay que encontrar tema, bueno, se la puede pasar muy bien, etcétera, no hay nada en contra de eso, pero donde muchas veces todo deriva en charla y charla y charla y charla, sin, sin que se avance realmente en una amistad o en un amor o en un encuentro más singular con otras personas, ¿no? Porque ahí para estar hay que hablar, eso es muy típico de un occidental además. Para estar un occidental para estar tiene que hablar. Si no se siente mal o piensa que está inhibido o que no sabe relacionarse con los demás o que los demás van a pensar mal de él si es demasiado silencioso o algo por el estilo, ¿no? En otras culturas no es así. Hay culturas, como decía Levi Strauss, que son muy silenciosas, donde el hablar más bien está prescripto para determinadas situaciones y donde es posible estar muy juntas dos personas muy unidas sin hablar o hablando poco y nada, ¿no? Bueno, eso en Occidente, en cambio, Occidente es parlanchín, ¿no? Acá a las 24 horas del día encendemos la televisión, hay un programa, encendemos la radio, hay otro, siempre hay ruido, siempre hay pantallas, ahora que hay pantallas funcionando, funcionan todo el tiempo, la gente chatea todo el tiempo, etcétera, etcétera. Así que es una cultura en ese sentido donde cuesta estar sin mucha palabra, ¿no? Yo ejemplificaba hace poco en una situación de estar mucho más depurada y minimalista, digamos, a propósito de un hábito de un compositor ruso que murió hace unos años, Shostakovich, uno de los compositores más importantes del siglo XX en Rusia. Shostakovich tenía la siguiente costumbre. Era muy habitual que llamase por la tarde, digamos, a un amigo para invitarlo a tomar el té esa tarde. Los amigos ya conocían esa costumbre, entonces siempre había algún amigo que iba. Cuando llegaba ese amigo, se sentaban juntos, tomaban té, pasaban un par de horas juntos, sin cambiar una sola palabra. No se hablaba, ¿no? Los amigos ya sabían que esa era la costumbre de él y la respetaban. Pero era todo un estar. No era que estaba uno replegado, no era decir, fui a lo de Shostakovich y no me dio bolilla, no me hizo caso, no estuvo conmigo, no, estuvo conmigo mucho, pero sin hablar. Ahí es una capacidad de estar en estado puro, entre comillas, prescindiendo de tanta palabra, que a veces lo recuerdan dos chicos que juegan juntos mucho tiempo, pero no necesariamente hablan todo ese tiempo, ¿no? Que a veces están juntos jugando, pero cada uno concentrado en lo suyo, a la vez que se saben juntos ahí y a veces intercambian o se ayudan con algo, o se dirigen a un comentario, digamos, pero fundamentalmente están juntos, pero no hablando. El tema no es hablar, sino el estar juntos. Ese estar es algo muy dificultoso. Hay gente que no puede estar sin inquietarse o ponerse ansiosa, salvo que pueda hablar, digamos. La mayoría de las personas que hay, si yo les invito y no les hablo a mi casa y no les hablo, se van a sentir mal, se van a poner ansiosos, digamos.
o se van a sentir incómodos, o van a decir que estoy chiflado. La cuestión de estar y estar dos personas que se aman a veces es muy difícil, ¿no? Aunque sería un estado más proclive a poder estar juntos, ¿no? Pero Stern marca algo interesante allí. Hay parejas que naufragan o tienen conflictos, no porque se lleven mal sexualmente, como sería lo más tradicional, o cosas por el estilo, sino porque no saben estar juntos y solos al mismo tiempo. Esas parejas que no pueden estar bajo el mismo techo, disfrutando de estar bajo el mismo techo, haciendo cosas distintas, qué sé yo, uno con la computadora, otro leyendo o haciendo, cocinando algo, ¿no? Entonces, estar a la vez solos y juntos. Esa dimensión de estar en algunas parejas no la tienen. Por ejemplo, he atendido parejas donde cuando ocurría algo así, uno de los dos se sentía abandonado por el otro y le reprochaba al otro que no estaba, aunque hubieran estado todo el día juntos, pero tenían que estar todo el día el otro a disposición de hablar, de atender. No podían estar juntos de otra manera, ¿no? La amistad en ese sentido, con la amistad pasan cosas muy similares. Yo la amistad, no tengo una diferencia muy clara, pero la amistad para mí está claro que es una forma del amor y no una forma inferior o secundaria del amor, sino una forma muy específica propia del amor. Tampoco es incompatible la amistad con que de la amistad derive una relación erótica o una relación que lleve a formar pareja. A veces hay parejas que empiezan por el lado de una amistad, que luego da pie a otra cosa, pero a veces hay parejas que jamás pasa otra cosa, solo quedan en el plano de amistad, ¿no? Entonces hay que ver ahí las características específicas, pero son formas del amor y todos estos temas de dominio, etcétera, se reproducen en el terreno de la amistad, ¿no? Incluso en el terreno de ese tipo de dominio que hace que hay gente que te dice que dejó de tener un amigo porque ese amigo no era kirchnerista y entonces no toleró este otro que el amigo tuviera una idea política o tomara una dirección política que no era la de él. Y eso arruinó la amistad, de alguna forma echó a perder la amistad, esa intolerancia a la diferencia, digamos, ¿no? La cuestión de la intolerancia a la diferencia siempre que está en el corazón del dominio, está en el corazón de todas estas cosas. Y bueno, y como eso pueden ocurrir otros motivos para que interrumpan o rompan una amistad, una toma de posición diferente en cuestiones muy importantes, como por ejemplo, ¿estás a favor o en contra de una legalización del aborto? Y bueno, todo ese tipo de cosas, bueno, pueden llegar a dañar seriamente amistades que parecían muy sólidas. Así que las cuestiones de dominio siempre son el peor enemigo de todo esto, pero a la vez un enemigo tan próximo y además el dominio tiene mucha facilidad para mimetizarse y aparecer como amor. No, es que yo deseo tu bien, es que yo deseo cuidarte, es que yo quiero cuidarte, quiero tu bien, quiero que estés bien. Entonces no es que te quiero mandar, no es que quiero regularte la vida, es que yo quiero lo mejor para vos. Ese es el lenguaje del dominio disfrazado del amor, que llevó a que los psicoanalistas muy tempranamente, incluso en tiempos del psicoanálisis más tradicional, los psicoanalistas se acostumbraron a desconfiar de la problemática del te cuido, te quiero cuidar, ¿no? Porque olieron enseguida que ahí podía haber cuestiones de, en realidad, cuidado con los cuidados.
¿no? Hay que tener mucho cuidado con el cuidado, porque el cuidado fácilmente se transforma en un querer gobernar la vida del otro. Ni hablar cuando se trata de los hijos, ¿no? Por ejemplo. Donde todas estas cuestiones también se multiplican y se intensifican. Teóricamente todos estamos en contra del dominio, pero en la práctica solemos ser demasiado, ponernos demasiado a su servicio, como si eso nos fuera a beneficiar, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que tendría para decir de un poco de todas esas cosas. Bueno, Muchas gracias. No, de nada. Mercedes García, vos pediste la palabra. Sí, hay dos cosas que también había pensado en relación al libro y a lo que habíamos hablado. Con respecto a a la imposición de Bernstein, yo lo había entendido, después no sabía si volver sobre esto, porque había entendido como que lo que se impone es la diferencia, esa que habías dicho antes, que es la que no se puede limar, o que se quiere dominar esa diferencia, como que lo que dice Bernstein que se impone, el otro que se impone con todo lo diferente que uno quiere dominar en este sentido. Pero bueno, también después con la explicación de esto que impone el otro diciendo no quiero tener hijos o cosas así, también lo entendí de esa forma. Pero bueno, pensé que también se podía querer referir a eso otro. Y después la otra pregunta, o que también me gustaría que lo comentaras, el asunto del dominio y la independencia que escribís acerca de esta confusión en la búsqueda de la pseudo-independencia, que también lo había leído en este filósofo surcoreano. Sí, Yang. Chung Han. Sí. Claro, que es muy interesante, como explica que esto, que en una frasecita la decís, de que esto funciona muy bien para el sistema, que quiere que no tengas vínculos para que dejes de ser independiente, pero para el sistema, ¿no? Para trabajar cada vez más. Eso me gustaría que lo comentaras un poquito, pues estaba muy bueno. Sí. Bueno, en cuanto a esa imposición, sí, esa dimensión también está. Ahora, yo la interrogaría un poco. Si porque le encuentro un matiz donde la imposición de la diferencia aparece también como una especie de cuestión a la que debiera resignarme, como que el otro me va a imponer su diferencia. Lo de imponer enseguida habla de una relación de poder. ¿Por qué tendría que ser una imposición la diferencia? La diferencia puedo encontrarla como un hecho, como un estado de cosas, como una condición para relacionarnos. Sin tolerar la diferencia, no hay mucho, más que tolerar, diciendo más, sin gozar de la diferencia, no hay mucho que compartir. A ese punto iría, en ese término imposición, cuyo sentido entiendo y valoro en Bernstein, pero a mí me hace pensar qué difícil que es situarse en gozar de la diferencia, disfrutar la diferencia. Ese es un punto límite. El psicoanálisis clásico no podía pensar en gozar de la diferencia, porque el psicoanálisis clásico se manejaba con el principio de inercia de Freud, de cantidad igual cero, donde lo único que se podía disfrutar era la abolición de la diferencia reducida a cero, ¿no? Como principio de placer absoluto, lo que luego se transformó en pulsión de muerte en la metapsicología freudiana. Entonces, el psicoanálisis
la diferencia se podía llegar a tolerar, pero Freud habla de dominar la excitación, por ejemplo. No habla de gozar de la excitación. La diferencia es algo a dominar, ¿no? Aparece la idea de cuanto menos cantidad mejor, ya que la cantidad no puede ser cero, por lo menos que sea lo menor posible, la menor cantidad de excitación posible. Es una idea negativa ahí, donde el psiquismo es un psiquismo reactivo, que reacciona contra lo que aparezca como cantidad en el vocabulario freudiano, es decir, como diferencia en otro vocabulario. Entonces, yo quería partir, siguiendo otros parámetros, de algo, por ejemplo, que trabaja muy bien Jessica Benjamin, entre otros, que es gozar de la diferencia, ya desde niño, gozar del encuentro con algo diferente, disfrutarlo, que sea algo lo más placentero, ¿no? Eso es muy importante y creo que existe, por cierto, por suerte, pero también que enseguida está amenazado por querer dominar la diferencia. En el mismo chico o en la misma persona se ve a veces esos dos movimientos. Querer gozar de eso y enseguida querer dominarlo y manejarlo a su manera, y en ese sentido limitarse el goce de esa posibilidad, ¿no? Creo que es un punto difícil, pero muy clave. No es lo mismo en ese punto que la imposición de la diferencia. A veces escuchamos hablar de la diferencia con cierta resignación. Bueno, como lo quiero, le banco tal cosa, le banco tal otra, como la quiero, le banco esto o lo otro, pero no sin un aire de queja y de resignación. Lo que me cuesta esta relación es tener que tolerar estas cosas que en el fondo no me gustaría que fuera distinto, pero bueno, tampoco lo puedo cambiar, o sea, pero ese es el vocabulario de la resignación a una imposición. No es el mismo vocabulario que gusto de lo diferente que es esta persona, ¿no? Lo cual es muy difícil sostenerlo en una larga convivencia, digamos, porque una larga convivencia siempre está muy asaltada por configuraciones de poder y con deseos de poder que además vienen socialmente marcados, inscriptos, ¿no? Están un poco socialmente promovidos de manera que el sujeto se los encuentra en él sin saber quién los puso ahí, ¿no? Bueno, esas cosas. Cora Rosensweet, ¿quieres tomar la palabra? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, te Buen escuchamos día. bien. Bien. Buen día. Me pareció entender, Ricardo, que cuando empezaste a hablar, dijiste que lo más propio del amor es que haya cierto monto de deseo de dominio, ¿no? Como que es parte del amor. Entonces mi pregunta es si la monogamia, entonces, podríamos decir que es algo natural y esperable en nuestra cultura occidental. Si el poliamor es un forzamiento. ¿Por qué pregunto esto? Porque se escucha mucho que la monogamia es como una cuestión política, ¿no? De, bueno, la cuestión productiva, como un aparato ideológico, pero esta perspectiva de que el amor tiene un cierto grado y de necesidad de dominio, lo ve de otra forma. A la monogamia me estoy refiriendo. Yo no diría que el dominio es parte del amor, no lo diría de esa manera. Tu formulación me ayudó a formularlo de una manera más acorde con cómo lo pienso. Yo diría que ahí hay una paradoja
una de esas paradojas que Winnicott dice que no hay que tratar de resolver, que hay que soportarlas. La paradoja es, el amor no es el dominio, el amor no es el dominio, el amor es algo muy distinto del dominio. En principio, amar a alguien es muy distinto de dominar a alguien o de querer dominarlo. Sin embargo, el deseo de dominio suele infiltrarse, no se sabe de dónde, muy tempranamente, y no es nada raro que se meta y de alguna manera estorbe o condicione u oriente muchos cursos amorosos. Y a veces, si no tenemos cuidado, los gobierne demasiado. O sea, el dominio no es el amor no es el dominio, pero sin embargo tampoco es algo tan sencillo como oponerlos, lo cual sería muy cómodo, muy lindo decir, bueno, una cosa es el amor, otra el dominio. No tienen nada que ver entre sí, el que ama no quiere dominar. Todo eso sería un discurso puramente moralista y wishful thinking, digamos, respecto a lo que sucede en la realidad. Pero creo sí que entonces hay una relación paradójica. El amor no es el dominio no es el amor, y sin embargo tienen algún tipo de imbrincación, de articulación, que hace que se presente uno tempranamente cuando está el otro, en una relación paradójica que no puede resolverse, por lo menos por ahora no se le ve resolución. Por ejemplo, bueno, uno podría decir que contemporáneamente hay muchos aspectos en que hemos progresado en cuanto a disminución de políticas de dominio que hoy han caído o están bajo crítica o están mal vistas en relación a los hijos, en relación al hombre y la mujer. Bueno, en muchos aspectos. Uno puede decir hay progresos. Sí, hay progresos, pero no obstante, no sin que subsistan y retornen con distintos disfraces, a veces políticas de dominio, bajo otros nombres, con otras consignas ideológicas, ¿no? Por ejemplo, hoy muchos discursos de género involuntariamente promueven nuevas formas de censura y de represión, incluso muchas censuras del humor mismo, y que, digamos, y lejos de ser liberadoras, entonces liberan por un lado, pero encadenan por otro. Y eso ocurre a cada rato en las sociedades humanas, ¿no? Entonces, es una situación compleja. No obstante, yo siempre preservaría una pizca donde el amor puede escapar del dominio, por suerte. Y hay casos en los que uno ve como, casos concretos, donde uno ve cómo en una situación dada el amor se pudo liberar del deseo de dominio y dar lugar entonces a otra experiencia en la relación entre dos o más personas, ¿no? Y es lindo cuando eso ocurre. Se me ocurre ahora una frase que muestra una gran liberación del deseo de dominio, una frase que Voltaire le escribió a Rousseau, ¿no? Voltaire le escribió a Rousseau en una ocasión: detesto sus ideas, pero daría mi vida porque usted sea libre de expresarlas sin que nadie lo censure. Una hermosa frase de renuncia al dominio, ¿no? No es que lo apoyo porque usted piensa como yo, digamos, sino al contrario, detesto sus ideas. Pero de todas maneras, eso no me pone en ninguna posición de dominio respecto de usted. Amo que usted pueda decirlas. El amor ahí priva sobre el dominio, ¿no? Como a veces se ve en que detesto lo que mi hijo eligió para su vida, pero no obstante
encuentro la forma de apoyarlo y acompañarlo. O detesto que sea homosexual, pero no obstante lo amo, lo acompaño, lo sostengo en vez de censurarlo y de alguna manera buscar culpabilizarlo. Bien. Cielo. Sí, bueno, la verdad, Rodolfo, vas abriendo caminos que son apasionantes. Así lo escucho yo y supongo que lo comparto con parte de los que estamos acá escuchándote. La cuestión es apasionante, sí, el tema al que me invitaron es apasionante, eso no cabe duda. Sí, las cuestiones del amor son apasionantes. Sí. Y cuando vos o sea que el amor sigue siendo apasionante, lo cual es bueno. Tal cual. Habla bien todavía de la condición humana. Que sigamos luchando a pesar de todo por amores más libres, más equitativos, más justos y más disfrutables. Y en ese sentido, a ver, pero no quiero interrumpirte, querías decir algo. No, quiero decir simplemente que ese es un mérito del psicoanálisis desde sus orígenes. El psicoanálisis desconfió de aquellas cosas que sin decirse como dominio tendían al dominio. Y ese es un mérito del psicoanálisis, que tomó partido tempranamente por no dominio, aunque a veces el psicoanálisis no dejara de recaer en políticas de dominio, institucionales, etcétera, como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, pero tiene ese mérito, digamos. Nuestra disciplina está originariamente más del lado del amor que del lado del dominio. Y eso fue más revolucionario en el psicoanálisis que la teoría de la sexualidad infantil o de cosas así, porque se entró enseguida en la relación en la familia, entre padres e hijos, digamos como un aire fresco, ¿no? En ese sentido, un aire fresco, un aire nuevo, ¿no? Sí, y en ese sentido me quedé pensando un par de cuestiones, escuchándote a vos y escuchando a alguna compañera. Julia Kristeva, hablando sobre el discurso amoroso, dice, el deseo se vuelve loco por la novedad. Esto hablaría, siguiendo lo que vos estás desarrollando, que hay una parte del amor que tiene que ver con la posibilidad de gozar con lo diferente que me propone, no me impone, me presenta, me propone, me acerca el otro, siendo como es, diferente a mí y de mí. Y ella habla de que el deseo se vuelve loco por la novedad. Interesante. Por un lado. Por eso dice que hay parejas que se estabilizan en el tiempo en torno a la crianza de los hijos, pero que ahí a veces se arma un conflicto entre que la crianza de los hijos necesitan un tiempo y un espacio estable, mientras que el amor de los padres por ahí hace tiempo que ya lo perdieron, y sin embargo se autoimponen o se proponen seguir juntos para seguir ofreciéndoles un hábitat, un espacio de contención estable y reasegurador a esos hijos. Esto por un lado, la relación entre pareja de padres y pareja amorosa, que no siempre coincide. Lo otro que me quedé pensando, este tema que trajo una compañera, acerca de, retomando a Bernstein, el otro me impone. El otro me impone por ser diferente, pero me acuerdo que Bernstein y Jeanine Pouget ponían mucho el acento en que el otro me impone, pero yo también le impongo al otro, y que entre los dos, si empiezan a transitar un camino juntos, hay un trabajo permanente sobre la diferencia.
y lo que al principio se puede vivir como que el otro me impone, con el correr del tiempo, si todo va bien, hay formas y formas de trabajar la diferencia. Hay parejas que por ser diferentes pelean todo el tiempo, porque uno intenta convencerlo al otro de que tiene la verdad por encima del otro y más allá del otro, y es la única verdad del mundo, la que tiene él. Y hay parejas que por las diferencias y a pesar de ellas, se sientan, cafecito de por medio, las hablan, las ponen sobre la mesa, las discuten, y tantas veces como sea necesario hasta poder entenderse de qué diferencia están hablando, cosa que a veces no es tan fácil, y a veces, en el mejor de los casos, no siempre, llegan a algún punto intermedio, algún acuerdo, algún pacto, alguna posición intermedia que no tenía nada que ver con la imposición inicial que cada uno le hacía al otro. Ejemplo, cuando van a ver una película, salen, cada uno dice por qué le gustó la película o no le gustó, cada uno expone por qué le interesó de la película, y en ese intercambio terminan ambos en una visión mucho más rica de la película, incorporando la visión del otro, que no tenía que ver con la visión inicial de cada uno. Esto. Sí. Algo Sí. de esto. Sí. Y creo que vos terminás el libro, Rodolfo, y ahí me parece que es un verdadero logro de tu parte, poniendo muy en claro que quizás una coartada para salir de esta paradoja inevitable entre el amor y el dominio, que es el juego, tomando a Winnicott. Uh-huh. Y ahí trabajás la intimidad, el concepto de la intimidad y de estar con el otro y de inventar y reinventar con el otro los pequeños y grandes placeres compartidos, que es lo que le da sentido a la vida de a dos. Sí, la cuestión de si una pareja de amantes puede jugar, conservan la posibilidad de jugar, ahí hay otro tipo de posibilidades, ¿no? Porque el jugar siempre crea un pliegue, incluso en las velas. Jugar a dominar no es lo mismo que dominar, que querer dominar. Puedo jugar a dominar, que no es lo mismo que querer de verdad dominar. En cuanto a la frase de Kristeva, yo diría lo siguiente, lo del loco por la novedad. Si el amor es algo que empieza una vez y sigue, su declinación y su desaparición a la larga es inevitable, por la teoría del desgaste, digamos. Porque bueno, pasó tiempo, estoy criando los hijos, todo eso que decían, ¿no? Ya ha desaparecido, bueno, todo aquello romántico, todo aquello más loco, bueno, todo el encanto. Entonces, en ese punto, si hay una cosa que empieza y sigue, no hay mucha chance. Ahora, yo tengo otra idea ahí la he formulado así, que es, todo empieza varias veces, todo empieza más de una vez. La propia vida empieza más de una vez, el psicoanálisis empezó más de una vez. Yo no creo en un comienzo absoluto, tipo esos relatos de, por ejemplo, llega Freud, el genio, y un punto de partida absoluto. No, creo que todo comienza varias veces, como comienza varias veces si uno ve la música, la historia de la música, de pronto hay un nuevo comienzo de la música a principios del siglo XX, bueno, en muchos momentos. Entonces, si todo comienza varias veces, si el amor comienza varias veces, el amor es algo que a lo largo de la vida puede sufrir, hablando de una
convivencia larga, puede sufrir de amesetamientos, pero también de reencuentros. Una pareja que venía muy amesetada porque demasiado familiarizada, demasiado familia se devora a la pareja y todos se derivan en criar a los hijos. De pronto esa pareja llega a otro momento, o se escapan a tal lado, o se van y se reencuentran y se vuelven a cargar incluso las dimensiones de lo erótico, etc. Y hay muchas parejas que tienen esta capacidad de reciclarse y reencontrarse. Nadie se puede mantener en una perpetua, digamos, luna de miel. Nadie puede evitar periodos por más aburridos por ahí, o más tranquilos, o más libres de excitaciones y deseos, pero luego vienen otros periodos donde todo eso puede volver a poblarse, ¿no? Y muchos discursos sentimentales, por ejemplo, sobre el nido vacío, que idealizan el tener hijos y parece que los hijos dejen de vivir con uno sería lo peor, no condicen con una realidad donde, gracias a que el nido quedó vacío, la pareja se pudo reencontrar y reencontrar su libertad. Como dice Winnicott, retomar su propia vida, interrumpida por la crianza de los hijos. Así que ahí hay esa posibilidad de varios comienzos, de que algo comience varias veces, recomience y vuelva a recomenzar, se detenga y luego vuelva a encenderse, algo que se vuelva a encender, se reinvente. Creo que es fundamental en nuestra vida, porque si no nuestra vida sería una especie de involución inevitable, desde los entusiasmos de la juventud hasta las mañas y sinsabores y achaques de la vejez, ¿no? Y por suerte la vida puede ser otra cosa. Bueno, yo me voy a tener que ir yendo, y ustedes también. Todos. Todos. Y agradezco mucho este diálogo tan lindo que se dio. Yo quería eso, un lindo diálogo, y se dio, y podríamos seguir hablando horas de esto, porque efectivamente es un tema apasionante y que además enseguida pone la propia vida en juego, porque cuando hablamos del amor y lo mío, está en juego enseguida cosas de nuestra propia vida, recuerdos, vivencias, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, les agradezco y hasta cualquier otro momento, y que, bueno, que estén muy bien, y espero que hayan aprovechado este encuentro. Bueno, nosotros te agradecemos a vos. Gracias. Sí, dale, cielo. Muchas gracias. Muchas Ricardo. gracias. Gracias a todos y a todas los que han venido. Darle el nombre del libro que iba a pedir, si pueden dar el nombre del libro. Dominio sin dueño es el verdadero nombre. El subtítulo es Ensayo sobre el amor en tiempos digitales. Lo que pasa es que Paidós lo invirtió. Puso el subtítulo en el título y Dominio sin dueño lo dejó como subtítulo. Pero mi idea verdadera era Dominio sin dueño, justamente porque no hay un dueño de los dominios amorosos, y Ensayo sobre el amor en tiempos digitales. Está en Paidós, sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Hasta luego. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Muy rico y muy productivo el intercambio con vos. Muchas gracias. Hermoso, hermoso. Bueno, gracias a todos. Chao, chao. Hasta la próxima.